¿Qué tal, Danitza? Buenas tardes. Danitza, mira, la idea es hacerte un poco más clara la retroalimentación a través de este video, por eso en esta ocasión te mando un video y un archivo de Word, ¿no? La idea es que en un futuro, pues ya nada más trabajemos con tu puro documento de Word y me lo mandes y te lo regreso con observaciones solamente en Word, pero debido a que ahorita pues es la primera versión, a lo mejor sí es más importante hacer algunas aclaraciones con el audio incluso, ¿no? Entonces, tengo aquí abierto lo que me mandaste. Tengo aquí un archivo en formato ya de la ponencia que se va a utilizar, con una propuesta de título para lo que me has comentado, ¿no? Para lo que me mandas sobre todo. Entonces, en el caso de tu trabajo, tienes este asunto, ¿no? De la participación de la familia, pero con respecto a las creencias del docente y la realidad de la estructura familiar. Esto de en México no va a ser posible, ¿no? Porque verlo en todo México no tenemos ni los recursos ni el tiempo suficiente. Entonces nos vamos a tener que enfocar a casos, ¿no? Casos específicos, ni siquiera en todo San Luis, ni siquiera en toda una primaria. Nada más la idea va a ser analizar algunos casos y yo te sugiero que sea con respecto a las creencias que tienen los docentes en relación a la participación de la familia. Y ahí te vas a encontrar varias cosas, ¿no? Entonces ahorita te voy a dar algunas sugerencias de textos que puedes revisar para ir planteando las ideas. Y te voy a poner un ejemplo de cómo se podría iniciar esa redacción, ¿no? Entonces, vámonos aquí al documento de Word, ¿no? Para ir iniciando, te puse esta propuesta de título, no es el título definitivo, ¿no? Pero es una propuesta, digamos, tentativa, con el fin de que tengas un punto de partida, ¿no? Si se quedara en este título tu trabajo, la propuesta de tu indagación buscaría analizar las expectativas que tienen los docentes con respecto a la participación de familiares y o tutores o tutoras en el trayecto formativo de los estudiantes, ¿no? De alguna primaria o de algún preescolar, ya eso lo iríamos delimitando poco a poco. Pero si este fuera tu título, entonces tendrías primero que problematizar, ¿no? Tendrías primero que decir por qué es importante conocer las creencias o las expectativas que tienen los docentes sobre la participación de los familiares. Y esto es algo bien interesante, pues, ¿no? O sea, sí tendrías bastante de qué sacar información. Entonces, la idea es que redactes aquí cuál es la problemática que hay con respecto a las expectativas docentes, ¿no? Y para esto, pues primero hay que saber dónde buscar la información. Ahorita yo te voy a poner un ejemplo de cómo esto se podría redactar, pero vamos a ver primero, bueno, dos cosas, ¿no? Si nos vamos aquí al navegador, te vas a encontrar con que en Google puedes encontrar diferentes tipos de fuentes, ¿no? Diferente información, bibliografía, etcétera, etcétera. Pero la idea es que te bases en las fuentes confiables, ¿no? Y por fuentes confiables vamos a entender a todas aquellas que han pasado por un proceso de arbitraje o que han sido revisadas antes de publicarse, ¿no? Entonces, Wikipedia, Facebook, Twitter, redes sociales, todo eso, ¿no? De preferencia, la idea es que tu trabajo retome las ideas de algunos otros autores que hayan publicado en primera instancia artículos, entonces vas a buscar artículos, en segunda instancia libros y en tercera instancia alguna tesis o sobre todo más bien serían como instituciones o recomendaciones de organismos institucionales, ¿no? Entonces te voy a dar dos sugerencias, una es que entres a Google y escribas lo que sea que estés buscando, vamos a ponerle aquí lo que sea que estés buscando y luego le pones al final file type PDF, ¿no? Esto que está aquí, file type PDF y te va a dar todos los resultados, ¿no? Van a estar en PDF, ¿no? Entonces abre la posibilidad a que sean más, digamos, pues artículos, libros los que puedas encontrar, ¿no? Igual siempre revisa qué tipo de documento es, vamos a ponerle aquí participación familiar y pues aquí está, ¿no? Te salen puros PDFs. Aquí sale algo de Redalig, la participación de la familia y su vinculación en los procesos educativos, etcétera, etcétera. Entonces, es un tip nada más, ¿no? Este es el último recurso. Cuando ya no encuentras información en las bases de datos, te puede servir. Pero de preferencia, trata de entrar a esta página, redalig.org, así como está escrito aquí arriba a la izquierda, redalig.org, y entrarías a esta página. Esta página es una base de datos donde se alojan los artículos de divulgación científica, ¿no? Y pues la idea es que bases tu documento ahí, ¿no? Funciona por palabras clave, entonces vamos a ponerle aquí participación familiar
Entre menos palabras pongamos, más información va a salir. Nos salieron 313.236 artículos. Vamos a poner aquí a la izquierda un filtro para que salgan solamente los que tienen que ver con educación. Y pues aquí está, ¿no? El modelo PSC, participación constructiva y colaborativa en línea, las familias o la familia desde el trabajo social, ¿no? En ese tema vas a encontrar mucho sobre trabajo social. Entonces, bueno, pues no, busca aquí qué artículos te pueden servir y cuáles no. No todos te van a servir, pero la idea es que cuando encuentres alguno, pues lo revises, ¿no? Veas qué partes del artículo te sirven. No es necesario que leas todo el artículo completo, no va a dar el tiempo, ni es necesario nunca, ¿no? Entonces, cuando te salgan así, nada más le das clic aquí donde dice PDF y ya se te abre en esta especie de formato normal. Esto que está aquí es la primera página que contiene la información, toda la información del documento que revisaste. Y el fin de que aparezca esta primera página es para que hagas ejercicios de citación y referenciación. En tu texto, todo lo que escribas tienes que decir de dónde lo sacaste, y eso se hace a través de citas y referencias. Entonces ahorita igual te voy a decir cómo se hace eso, pero bueno, no nada más para decirte dónde puedes encontrar información. Ahora bien, con respecto al tipo de investigación que quieres hacer, vas a encontrarte diferentes cuestiones, ¿no? En algunos casos las investigaciones en el planteamiento del problema recuperan datos, números, ¿no? Que dejan ver como un panorama general, pues, ¿no? Del trabajo. Pero en otros casos no, en otros casos el tema es tan subjetivo que no hay muchos datos sobre eso, pues entonces en términos numéricos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es plantear premisas, ¿no? Ideas que vamos a ir desglosando poco a poco hasta que aterricemos toda nuestra problemática ya en un contexto más local o más particular. Entonces, en el planteamiento del problema, que es el primer apartado que hay que hacer, siempre se redacta de lo general a lo particular. Entonces empezamos diciendo qué es lo que se dice de manera general sobre el tema, y luego ya después vamos tratando de decir cuál es el problema de eso ya en el contexto de México y o en el contexto de San Luis, ¿no? Entonces la idea es que inicies con algo muy introductorio, un parrafito introductorio, algo más o menos así, ¿no? Desde una perspectiva general, diversos organismos han señalado la pertinencia que tiene el involucramiento de la familia en cada proceso formativo durante la infancia, especialmente entre los 0 y 6 años de edad, ¿no? Por ejemplo, de tal forma, a continuación se retoman algunas aportaciones que señalan no solo la importancia de la familia en la educación a edades tempranas, sino también las problemáticas que se han derivado a partir de esta necesidad, ¿no? Entonces estamos diciendo que vamos a plantear algunas aportaciones, algunas ideas de algunos autores que dejan ver, pues que evidencian de alguna manera que es importante que se involucre a la familia en la infancia, pero que también deja ver algunas problemáticas. Y aunque tu tema no tiene que ver específicamente solo con la participación de la familia en la escuela, sí lo vamos a usar eso como punto de partida para ahorita aterrizarlo en decir, bueno, es que los maestros influyen en eso en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, bueno, para poder redactar esto, como te decía, ocupamos referencias, ocupamos fuentes, ¿no? Entonces, aquí yo tengo algunos documentos. Como vamos a iniciar con la perspectiva general, agarré un documento de UNICEF, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y aquí vienen algunas ideas en general. No nos vamos a detener a leerlo todo para que no pues para que no se haga tan largo este video, pero en general este documento lo que sugiere es que es importante que participen ¿no? los familiares en la educación de cada uno de los infantes, ¿no? Y de las infantes. Entonces la idea es retomar eso de aquí, y pues voy a usar este ejemplo para enseñarte a citar un libro. Ahorita vamos a hacer lo mismo con algunos artículos que te voy a sugerir, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? En ese sentido usamos un conector discursivo. La UNICEF, vamos a ponerle al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado que para llevar a cabo una práctica docente innovadora cada vez resulta más necesario motivar a cada familiar en la formación de estudiantes de todos los contextos. Esto resulta en algunos casos complicado, pero en todos algo importante, ya que en edades tempranas es con la familia con quienes pasan mayor tiempo los infantes. Aún así, esto ha generado diferentes situaciones que en algunos casos complejizan aún más los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces estoy iniciando con algo desde una perspectiva general y ya ahorita me voy a bajar ya más a lo local, ¿no? Entonces, bueno, yo usé este documento que este documento que tengo aquí abierto. Aquí acabo de escribir todo eso que acabo de decir, mientras lo estaba diciendo, lo estaba escribiendo. Entonces puse aquí este ejemplo, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas, como puse una sigla, siempre cuando ponemos una sigla, primero ponemos qué significa, ¿no? Entonces yo puse aquí UNICEF, pero aquí al final tendríamos que poner la cita, ¿no? UNICEF, 2014. Esta información pues la saqué de aquí, ¿no? Aquí está Fondo de las Naciones Unidas, 2014. Entonces, bueno, ¿no? La idea sería ir yendo de lo general a lo particular, ¿no? Tenemos esto, entonces, al final vamos a tener algo que se va a llamar lista de referencias, y ahí vamos a tener que poner, ¿no? la referencia completa. Igual vamos a hacerla de una vez, ¿no? En el caso de este documento, cuando son libros y cuando son instituciones, los autores, que no es el nombre de una persona, se pone el significado, ¿no? Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, digamos que este fue publicado en el 2014, y todo lo demás lo vamos a sacar del documento original, ¿no? En este caso vamos a ponerle participación de padres y madres. Regresamos para acá. Así es como se llama el documento. Y ya ponemos eso. Y finalmente para el título, pues, ¿no? Y ya finalmente el link de donde se obtuvo el documento. Se pone UNICEF, que en este caso es como si fuera la editorial, y así quedaría la cita, ¿no? En formato APA de este tipo de documentos. Si fuera un artículo, se cita así como estos. Igual ahorita vemos ese ejemplo. Pero bueno, ¿no? Ya retomando, continuando con esto. Entonces tenemos esto, ¿no? Posteriormente ya podemos avanzar a hablar del contexto ya más local, ¿no? Entonces aquí te dejo algunos artículos que te sugiero revisar. Estos dos son muy buenos. De hecho, principalmente se llama Influencia de las expectativas de familias y profesorado en el logro educativo y social de los estudiantes. Te recomiendo buscarlo, ¿no? Y para que lo revises. Y este otro que está acá, ¿no? Dice la participación de las familias en el sistema educativo, la percepción del profesorado en formación, ¿no? Igual, chécalos. Pero bueno, vamos a usarlos como ejemplo. La verdad es que creo que los dos los puedes citar, son muy, muy buenos. Entonces, vamos a retomar estas ideas. Lo que quiero que notes es que en ningún caso estoy usando copy-paste, ¿no? Todo lo estoy tratando de parafrasear o lo estoy tratando de decir con mis propias palabras. La idea es que tú hagas eso, pues, ¿no? Que revises algunos apartados que te parezcan importantes, y que entonces empieces tú a desglosar tus ideas. En este caso, pues este autor menciona, ¿no? Mientras tanto, la realidad educativa actual muestra dificultades para hacer efectiva la participación de las familias, ¿no? Entonces, si te fijas en el texto, yo inicié diciendo que era importante que las familias participen. Sin embargo, en México, según lo que dice este autor, eso llega a ser complicado, pues, ¿no? Debido a que cada familia es diversa, las relaciones
Además tienen mucho que ver entre la escuela con el contexto social, etcétera, etcétera. Entonces esta idea me pareció interesante y creo que me va a servir para continuar lo que estoy planteando en el texto. Entonces para poderlo hacer, tengo que usar la información, ¿no? Para citarlo, ¿no? En este caso son dos autores. Una autora se llama María Antonia Gomila y la otra autora se llama Belén Pascual. Entonces siempre para hacer la cita se pone el primer apellido de cada autor y luego entre paréntesis el año de publicación, que en este caso es 2015, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer aquí la cita. Vamos a ponerle de tal forma que veamos que se apellidan entonces Gomila y Pascual. Siempre es el primer apellido. Y ese documento que se revisó fue publicado en el año 2015. Entonces ya con eso puedo empezar a hablar de lo que dijeron estas autoras. Entonces ahorita voy a continuar, nada más nos vamos a ir rápido a hacer la referencia para que veas cómo se hace. Entonces en este caso es un artículo de divulgación, vamos a ponerle Gomila, coma, M, siempre se pone la inicial del primer nombre en cada uno de los casos, ¿no? En este caso es M. y quedamos que era Pascual, coma, B de Belén, ¿no? 2014. Luego sigue el título de después del paréntesis un punto, luego sin cursivas va el título del documento revisado, que en este caso se llama La participación de las familias en el sistema educativo. Ahí está, ¿no? Ese es el título. Luego se pone el nombre de la revista, que en este caso la revista se llama Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Y esto se pone en cursiva. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Ok, después los artículos tienen un número y un volumen. Eso lo puedes ver después del nombre de la revista, ¿no? Si checas esta tablita después de la palabra profesorado, el nombre de la revista y dice volumen y número. Entonces el volumen se escribe en cursivas, que en este caso era 18, y ya sin cursiva y entre paréntesis se pone el número, que en este caso es 3. Posterior a eso se pone el número de páginas, que es de la 99 a la 112, un punto y luego la dirección web donde se encuentra ese artículo. Esto es una cita en formato APA. En realidad es sencillo de hacer, nada más es aprenderse qué va primero y qué va después, ¿no? Pero bueno, entonces ya retomando a esta idea, estos autores, como estábamos viendo ahorita, pues no, mencionan que sí es importante la participación familiar, sin embargo esto es complejo, pues no es fácil de hacer, y eso hace pues que la educación se lleva a cabo en un escenario desigual, pues, ¿no? Entonces, vamos a tratar de retomar esa idea. Y bueno, pues, ¿no? De tal forma han señalado que en el contexto latinoamericano la educación se ha llevado, a cabo en un escenario diverso y en gran medida desigual, y precisamente esto ha entorpecido los procesos de participación de madres y padres, padres y o tutores en cada proceso formativo. De ahí, y vamos a empezar ya a meter a los docentes, ¿no? De ahí que cada docente debe ser empático con lo que espera del apoyo de cada familiar. Punto, ¿no? En el mismo sentido, autores como, y empiezo a mencionar, pues no, López, Hernández, etcétera, etcétera,
han señalado que además en México existen estructuras sociales y generalmente la forma en que se espera que participe la familia es en realidad producto de la cultura dominante, ¿no? Vamos a ponerle aquí, etcétera, etcétera, no sé, ¿no? Entonces, la idea es que tú vayas planteando esto, ¿no? Así te puedes ir describiendo cómo es ese asunto hasta que ya nada más estés hablando de docentes y de lo que ellos esperan que pase, pues, ¿no? Una vez que termines de hablar de los problemas que hay, pues ya empiezas a aterrizar el problema. Fíjate que si revisas estos dos documentos que te di, vas a encontrarte con que algo que determina en gran medida qué tanto van a participar los docentes es las expectativas mismas que tienen qué tanto participan las familias, son las expectativas mismas que tienen los docentes. Si un docente empieza a etiquetar y a tachar a los padres como que son flojos, como que no quieren apoyar y de entrada les dice, oye, pues miren, voy a tener que pedirles esto porque ya sé que no me lo van a cumplir y así, eso hace que los mismos docentes, los mismos familiares empiecen a entrar a ese rol y en algunos casos, mientras la escuela puede parecer un escenario divertido y de apoyo y de formación, en otros casos puede parecer algo tedioso y complejo y entonces las expectativas del docente resultan fundamentales, pues no. No podemos al final de cuentas esperar que un madre de familia que trabaja las 12 horas completas, que tiene muy poco dinero y muy pocos recursos, participe de igual manera que un papá que trabaja 8 horas a la semana y es un trabajo tranquilo, ¿no? Entonces, hay muchas variables que se involucran, incluyendo en algunos casos el género, pues, ¿no? De familias donde nada más la mujer es la que apoya al niño. Entonces, todo eso tú puedes irlo retomando y finalmente tratas de aterrizarlo aquí así, pues, ¿no? Donde tú digas que, pues, por eso es importante analizar la expectativa de los docentes, pues, ¿no? La expectativa con la que están esperando trabajar ellos, pues, ¿no? Digamos que podrías finalizar tu planteamiento ya después de que hagas todo este recorrido de problemáticas, de tal forma es que se entienden a las expectativas del docente como elementos determinantes a la hora de establecer el nivel de participación que se espera que tenga cada familia en la formación de cada infante. De ahí que definitivamente no es posible esperar que cada familia participe de la misma manera, aunque esto, bueno, y esto justifica pues que se realice tu trabajo, ¿no? Entonces trata de plantear más o menos algo así. Como te digo, no lo escribas igual que yo, ahorita yo lo estoy escribiendo todo rápido y apurado para que el video no dure mucho, pues no, pero tú sí trata de hacer una buena reflexión y ve poco a poco planteando, ¿no? Las ideas pues que tú quieras retomar y que te permitan a ti sustentar el problema que tú estás visualizando con respecto a tu tema, ¿no? Entonces te dejo estos dos documentos, igual checa los dos, este en particular es muy bueno, pues no tiene muy buenas aportaciones, checa este otro, los tres te van a servir y pues cualquier duda que tengas con toda confianza escríbeme, aquí voy a estar al pendiente, tienes un tema muy muy interesante además y sobre todo que es muy pocas veces trabajado, ¿no? En la literatura cuando se habla de la participación familiar casi siempre se habla como problemáticas aisladas, ¿no? Así como si los papás fueran flojos o las mamás no quisieran apoyar a los niños o solamente se habla de lo importante que es que los papás participen, pero pocas veces se habla de cómo el docente influye pues en ese grado de participación, ¿no? De qué debe de esperar el docente en ese asunto, ¿no? La nueva escuela mexicana ahorita, sobre todo con estas propuestas de nuevo humanismo, plantea pues que los docentes debemos de ser empáticos, pues, ¿no? Y asumir a cada estudiante como un proceso diferente y un caso complejo, pues, ¿no? Que no se compara con el de sus compañeros, entonces muy pocas veces se hace eso, generalmente es un poco diferente la postura que tienen algunos docentes, pues, ¿no? Entonces
Si este trabajo lo aterrizas bien en términos del planteamiento del problema, la idea es que lo finalices tratando de hacer un análisis cualitativo a través de entrevistas para que veas qué los profesores esperan actualmente de la participación familiar. Y eso va a ser muy interesante, ¿no? Va a ser un aporte que sin duda va a dar pautas para que se puedan dar sugerencias, mejoras en algún futuro en términos de esta misma temática. Entonces, mucho éxito, Danitza, y aquí estoy al pendiente para lo que te pueda apoyar. Saludos.